Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de MediSalud. Hoy tenemos un tema importantísimo en todos los contextos. Tenemos un tema importante y como todos los jueves y también los martes, estamos con MediSalud a partir de las 17 horas. Gracias a todos los que ya están conectados con nosotros y hoy tenemos un tema importante. Hoy vamos a hablar acerca del dolor del hombro junto al doctor Santiago Tamayo, que ya está también con nosotros y en un momento lo vamos también a saludar. Y el doctor Tamayo es médico, traumatólogo y ortopedista. Para ello, él nos acompaña esta tarde para hablar acerca del dolor del hombro, que sin duda creo que todos lo hemos tenido en algún momento, sea cual sea el contexto, las causas, y vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Así que también ya le damos la bienvenida al doctor Santiago que está con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Carla, por la invitación. Eh, siendo con el tema del tiempo siempre un poquito complicados, quería conversarles, hacer un conversatorio más que todo de este tema del dolor del hombro. ¿En qué consiste? ¿Qué mismo es? ¿Cómo está estructurado todo este tipo de dolor que nos suele generar? Vamos a hablar un poquito de la introducción, que es uno de los motivos de consulta más comunes dentro de toda la patología o dentro de todas las enfermedades que vemos los traumatólogos. Se considera más o menos el tercer a cuarto motivo de consulta de los pacientes que presentan este síntoma. Más o menos el 10% al 15% de las personas de la población adulta ha presentado alguna vez un dolor de hombro. Puede haber sido temporal o de manera permanente. Las causas de lesiones del hombro están enfocadas en dos zonas, en lo que nosotros decimos intrínsecas, o sea, propias del hombro, lesiones propias del hombro que pueden ser dentro de la articulación como tal o extraarticulares. Fuera de la articulación hago referencia a los tendones, a los músculos y tendones, músculos, ligamentos. Mientras tanto, en la parte extrínseca, pues en la parte de afuera, que pueden ser debidas a dolores reflejos por otro tipo de problemas, pueden ser problemas cervicales, problemas neurológicos, de otro tipo de características. Cuando se genera la disfunción del hombro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo que genera este dolor? La causa más frecuente es el pinzamiento del hombro. ¿Qué quiero decir con el pinzamiento del hombro? Que nosotros tenemos estructuras debajo o por encima del tendón o los tendones del manguito rotador, que aquí serían como la causa más importante. Tenemos el hueso que se llama el acromión. Ese hueso, con el movimiento en el transcurso de los años, va generando una fricción, va generando una abrasión o desgaste mecánico de las estructuras que se encuentran en este espacio, generando de esta manera el dolor y manifestándose los problemas que pueden conllevar a un montón de disfunciones del mismo hombro. Dado más o menos de esta primera enfoque de por qué genera el dolor, estamos a las órdenes para cualquier duda que tengamos. Así es. Yo creo que la primera duda que nos viene son los síntomas, ¿no? ¿Cómo puedo yo diferenciar ese dolor específico del hombro? Porque también creo que no sé si también puede ser el dolor del hombro por causas del estrés, por ejemplo, que nos suele doler como el cuello. Entonces, ¿podemos diferenciar eso? Exactamente, es muy importante lo que me está diciendo, Carla. Saber si realmente el dolor es del hombro o es de otra zona y me está generando el dolor del hombro. Nosotros tenemos problemas hasta tendinitis que se encuentran en las manos, en los codos, que nos puede generar un dolor referido o distante al hombro. Entonces, es muy importante el examen físico, la evaluación física para nosotros poder discriminar y localizar la zona del dolor y decir, bueno, realmente estás con un problema del hombro y una vez ahí poder abordar y buscar las causas, que como habíamos dicho son varias las causas del dolor del hombro. Es una estructura muy compleja, con decirle que tenemos ahí 5 articulaciones en el mismo hombro, entonces es muy complejo y hay que ir limando finito, finito cada situación para poder llegar a su punto. Perfecto. Y específicamente,
¿cuáles son los síntomas? El dolor, me imagino que es de esta parte, ¿verdad? Porque es como que tenemos ahí un musculito, no sé si nos puede explicar un poquito más Exactamente. acerca de... Ajá. Exactamente, lo importante justamente de esto es el dolor. ¿Cómo es? Es un dolor que suele generarse en la parte del hombro y un dolor que el paciente no suele especificar, que es en el nivel del brazo, la mitad del brazo, y el paciente acude diciendo, doctor, me duele el brazo. ¿Qué tengo acá? Y uno dice, no, es el hombro. No, doctor, pero a mí me duele acá abajo, no me duele el hombro como tal. Entonces es un dolor referido de la parte del hombro. El dolor que el paciente presenta en las noches es un dolor nocturno. Muchos pacientes se quejan que no pueden encontrar una posición del brazo para poder descansar. Le pregunta, yo le pregunto, ¿y puede dormir? Dice, no, tengo que buscarle una posición al brazo y ponerle una almohadita para poder descansar. Dormir sobre ese hombro se me hace imposible, doctor. A veces les genera que el dolor les despierte. Y obviamente en las actividades diarias no tienen fuerza la movilidad o levantar el brazo por encima de la cabeza se les hace muy difícil. Peinarse, higienizarse se les complica mucho. Entonces, la patología del hombro es muy compleja. Por eso decir dolor de hombro engloba realmente un capítulo gigante y cada síntoma o dolor de esta zona tiene su particularidad y su búsqueda del diagnóstico. Como usted había comentado hace un momento, las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, le cuento mi caso. Hace un par de semanas tuve una leve caída en la bicicleta y entonces tuve tendinitis. No podía mover el brazo, como usted dice, no podía acostarme. Al momento de acostarme incluso venía el dolor hasta el cuello. Entonces, ahí yo creo que en cualquier tipo de causas que usted tenga para el dolor de cuello, yo creo que sí creo que sí puede tener nosotros mismos, ¿no? Antes de ir al médico, un diagnóstico de que decimos qué pasó, estoy muy estresado, creo que estoy con ansiedad o yo qué sé, alguna causa que no es la exacta. Entonces, por eso es importante consultar con el médico. Por ejemplo, a veces no consultamos y ese dolor se va haciendo hasta más severo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, las complicaciones si es que nosotros no consultamos con el médico y dejamos que realmente ese dolor siga, nos automedicamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué complicación podría tener? Ya, ¿qué es lo que sucede? Generalmente en nuestro medio todavía la patología del hombro todavía no está muy desarrollada y todavía lo manejamos con métodos un poco antiguos que ya no están en lo que es la punta del hoy por hoy en el manejo del dolor del hombro. Muchas de las veces, exacto, genera dolor por algún tipo de movimiento o esfuerzo y la persona se automedica. A veces se realiza fisioterapia, viendo a veces mejora, a veces no mejora. Están las famosas infiltraciones con corticoides. Nosotros no tenemos ninguna acerca de las infiltraciones, pero siempre mientras se tenga un diagnóstico de certeza, porque eso nos puede generar a futuro un problema más grave. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros vemos? Pacientes con dolor de hombro por mucho tiempo, estamos hablando de 6 meses a un año, a veces mucho mayor cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa este paciente? Me duele el hombro, toma este remedio, me pasó, sí, ya mejoré un poquito, sigue la evolucionando y cuando llega a nuestras manos doctor, ya me infiltraron 5 veces. Estuve bien, pero ahorita ya realmente la infiltración no tengo mejoría, pero ya no puedo mover el brazo. O persona que haga el ademán en este momento con mi hombro, mira doctor cómo muevo el brazo. Y eso no es mover el hombro, es mover la cintura escapular superior y el paciente no está moviendo el hombro hace mucho tiempo y ya puede tener una lesión. ¿Qué es lo que generalmente la lesión que tenemos acá? Es el desgarro del manguito rotador de un tendón puntualmente que es el tendón supraespinoso, un tendón muy importante para la movilización, para la elevación y para todo lo que se llaman las rotaciones. Funciona de manera integral, armonizando la función del hombro. Entonces, pero doctor, usted me dice que el dolor del hombro es igual a una ruptura y no.
Por eso, en primera instancia, lo recomendable es visitar al traumatólogo para que le observe. Puede ser hasta un dolor cervical, que está contracturada la columna cervical y se fue el dolor irradiado al hombro. Es de evaluar, ser evaluado por una persona competente. Si es un esfuerzo que uno generó 2 semanas, generalmente usamos medicación, cabestrillo, y si el dolor va cediendo, bueno, queda ahí. Pero si el dolor persiste, se mantiene, se incrementa, hay que estudiarlo a fondo. Muchas de las veces tenemos un punto que se llama ahí una bursa. La bursa es una grasa protectora de la articulación del hombro que se encuentra encima de este tendón. Cuando esta grasa, esta bursa, se inflama por el golpe, por una caída, con el brazo en extensión, el brazo hacia atrás, esta grasa se inflama y se comporta tal cual como si hubiera un daño en el tendón. Entonces, esto es importante saber definir. Si lo definimos en una primera instancia, muchas de las veces 2 semanas con a lo mucho un cabestrillo de medicación, el dolor cede. Pero el problema es cuando lo dejamos avanzar. Comienza el dolor avanza en el tiempo y cuando ya lo podemos estudiar, realmente no hay mucho para hacer o son cirugías de gran complejidad y con un resultado limitado. Lo que se escucha, aquí estamos para conversar lo que se escucha en el común denominador. No me sirve de nada hablar palabras técnicas, cosas, detalles técnicos y cosas complejas que pues, son de la especialidad realmente, pero cuidado te operes del hombro. Cuidado te operes del hombro que siempre quedan mal. Esa es una consulta bastante en el aforismo que uno escucha. Claro, ¿cómo no va a quedar mal si cuando ya llegó el hombro no tenía ningún tipo casi de curación? Era un tendón que estaba retráctil, estaba muy lejano de la zona de su inserción y su reparación no es con el fin de recuperar la movilidad, de recuperar la fuerza, es con el fin de quitar el dolor. Quitar ese dolor persistente y que realmente es insufrible e invivible a la persona. Entonces siempre los conceptos tienen que estar claros de lo que es una cirugía, en qué momento y con qué objetivo lo estamos haciendo. Perfecto. Y continuando con los comentarios que hace la población, todos los ciudadanos, en cuanto de los dolores de los músculos, de las articulaciones, y en este caso que hablamos del dolor del hombro, yo he escuchado, por ejemplo, los sobadores. Me está doliendo esto y alguien les recomienda. Una persona, pues, no sé realmente cómo se realiza ese sobado me imagino que es como un gel o algo. Entonces, yo creo que hay mucha desinformación todavía en la ciudadanía acerca de los dolores y siempre yo creo que hay algunos casos en donde irse a otra persona que no está especializada y en este caso de las personas que soan los músculos supuestamente para mejorar, creo que también pueden lesionar más este tipo de dolores, este tipo de sintomatología y sobre todo pueden, no sé si podrían ellos también lesionar más el músculo. Exactamente, Carlita. Bueno, realmente el tema de los sobadores acá en nuestro medio traumatológico, se puede decir como la especialidad, son como los malos de la película. Son las personas que están haciendo malas cosas. Yo creo que siempre hay que respetar, pero lo malo y lo que no se debe permitir y lo que debe estar estrictamente prohibido es hacer el daño. Eh, con un poco de criterio, pedir una radiografía, uno se puede quedar mucho más tranquilo y realmente ver esta persona, este empírico, poder decir, no, esperemos, esto se tiene que ver con el médico que corresponde, porque a veces, generalmente son las caídas, los golpes, las tronchaduras que les llaman, acuden a que les soben el hombro, pero ese hombro puede estar luxado, ese hombro puede estar zafado. Ah, no, pero si está zafado, le ponemos en el puesto. Fácil, jalan, ponen una sábana y se les reduce. Claro, fácil, entre comillas, ¿no? Puede haber existido una fractura escondida en ese hueso, puede haber existido lesiones óseas a nivel de la glena, que se llama, que es donde el hombro se articula, y eso ese rato perfecto, el hombro está en el puesto, va a mejorar el dolor, y al mes, cuando ya quiere ese hombro volver a la funcionalidad, ya no puede. Entonces, ahí es el problema, o el hombro vuelve a su puesto, no hubo una lesión ósea, pero se desgarró el manguito rotador.
y ese hombro ya no se recupera. Entonces, las sobadas, yo siempre digo, o sea, depende del contexto. ¿Con qué lo hacen? Generalmente lo hacen con sustancias, químicos, geles, vaselinas, aceites. Tampoco es muy recomendado esto porque usted sabe, por sentido común, nosotros al calentar algo con nuestras manos, con nuestra fricción, nuestras manos tienen bacterias, ¿no es cierto? Al generar mayor capacidad de calor en la zona, puede ser que hace que se abran los poros. Y una mano que está con bacteria, una mano sucia, hace que se abra el poro, entra la bacteria y puede generar una infección articular, que obviamente es desastroso. Y ahí no hay una solución efectiva más que tratar el daño, tratar el desastre que se genera eso. Entonces siempre recomendamos, nada se pierde una valorada por una persona que esté en el ámbito, si no es un traumatólogo médico general, le va a dar las pautas de manejo. Ya no se encontró una fractura, bueno, ya podemos ir disminuyendo el riesgo. Pero no recomendamos por el cómo se maneja, más que otra situación. Perfecto. También, por ejemplo, el dolor del hombro tiene algo que ver con la pérdida de colágeno. El dolor del hombro no tiene mucha relación directa con la pérdida de colágeno. No, es importante saber que las articulaciones que más sufren el tema del colágeno, la pérdida de colágeno, son las articulaciones que están en contacto, que tienen sobrecarga de peso. El hombro es una articulación libre que no conlleva una sobrecarga de peso, por eso usted va a escuchar artrosis de hombro muy raro, pero una artrosis de rodilla va a encontrar todos los días, una artrosis de cadera va a encontrar todos los días, porque se encuentran sobre el tema del peso y la movilidad y la carga de la articulación de peso. Entonces el hombro, sí hay artrosis de hombro, pero no tiene tanta relación directa con el uso de colágeno. Obviamente dependiendo del contexto, por ejemplo, una lesión puntual del hombro, un traumatismo en el cual generó un choque del húmero contra la glena y se despostilló, por decirlo así, un poco de cartílago, el colágeno nos va a servir, por supuesto que sí. O en una lesión tendinosa que nos va a ayudar de cierta manera a mejorar un tema de condición de la inserción del tendón y que mejore, por supuesto que sí, pero tampoco es que es algo salvador ni curador. Perfecto. También a todas las personas que nos están sintonizando en medimagenradio.net o nos están viendo en Facebook Live, pueden dejar en los comentarios sus dudas, sus preguntas acerca de este tema, si lo tienen, nosotros estamos pendientes de los comentarios. Continuando con el tema, pues usted acá mencionó ahora la tendinitis. ¿Podemos conocer un poquito más acerca de este tipo de dolor de hombro? Perfecto. La tendinitis del manguito rotador que le dicen, la famosa tendinitis que a mucha gente nos llega y nos dice, me dijo que tengo tendinitis, pero me sigue doliendo. La tendinitis es la inflamación de la inserción del tendón en la parte ósea, porque todo tendón ingresa en el hueso o se adosa al hueso para generar el movimiento, sino cómo se generaría este movimiento. Se inflama ese tendón, puede ser por traumatismo, movimientos repetitivos o grandes esfuerzos que hacen que la inserción del tendón se inflame. Cuando esta inflamación evoluciona en el tiempo, se hace crónica, los tejidos van cambiando su estructura. Ya no es solamente una inflamación pura como tal, sino estos tejidos van cambiando su estructura, se van haciendo más gruesos, las fibras se hacen más gruesas, pero más débiles, más sensibles a la ruptura. Puede haber captación de calcio o las famosas calcificaciones del tendón, entonces va generando una alteración. Lo importante, por ejemplo, siempre decimos, la diagnóstico de certeza es muy importante en el hombro para sabernos manejar. La tendinitis es la inflamación de la inserción del tendón, nada más, y el tamaño o la inflamación va a depender del tiempo y del mecanismo de energía que lo generó como tal. ¿Y cuál sería la diferencia o
tal vez tienen una similar sintomatología con la bursitis, que me parece que también es otro tipo de dolor. Exactamente, es lo que hablábamos hace un ratito. El dolor es muy similar de la bursitis, la inflamación de una grasa que se encuentra dentro de, más arribita del tendón, y la tendinitis, que es la inflamación del tendón, al generar la movilización, el tendón que está debajo se comprime contra el acromion, que es el hueso que se encuentra arriba, entonces el dolor es muy similar, porque es muy limitante. Hay métodos o mecanismos de ir logrando diferenciar, pero son muy finitos. Cuando la persona está con dolores, como que le duele todo, no puede levantar el brazo y te puede ser una u otra manera. Generalmente las bursitis mejoran, como habíamos conversado, en una semana, 2 semanas, mejora el dolor. Y cuando las tendinitis se encuentran presentes, son un poquito más demoradas. Y ni hablar de las rupturas, que ya son en el tiempo más largas. Perfecto. Los brazos sin duda son las partes que más movilidad tienen de todo nuestro cuerpo, ¿no? Siempre estamos en movimiento y también hacemos fuerza, ¿no? Con los brazos al alzar cualquier tipo de productos pesados y en esas actividades vienen los desgarros. Exactamente, generalmente hay dos tipos de desgarro del tendón como tal, o tres tipos podríamos decirlos. Uno es el traumático, el que se presenta en personas jóvenes, en el cual se genera una caída de bicicleta, una caída de altura con el brazo en extensión y genera una rotura directa del tendón. Mientras tanto existen las roturas que ya son en personas, digamos así, en la segunda parte de la vida, mayores de 40 años, en el cual el tendón se va degenerando. Hay enfermedades que hacen que el tendón se dañe mucho más rápido, como es la diabetes, la presencia de las personas que fuman, la presencia de la gran cantidad de colesterol en la sangre y hasta el uso de ciertos medicamentos hacen que estos tendones degeneren de una manera más precoz y sean más fáciles de romperse. Perfecto. Y antes de pasar justo al tema de ya las personas de tercera edad, las personas tal vez de más de 40, 50 años, antes de irnos a ese tema, por ejemplo, revisaba también que existe tipos de dolor del hombro. Por ejemplo, veía también información acerca del dolor del hombro del nadador, del deportista, también del tenista, algo así. Entonces, creo que también tienen algunas características cada una de ellas o también puede Exacto. ser tipo. Exactamente, claro, ese ya es un tema más puntual, más a la parte deportiva. La parte deportiva en la parte de la natación, en la parte de nuestro medio del ecuaboling, el básquet, eh, lo vemos muy comúnmente, que es los dolores del bíceps. El bíceps tenemos dos porciones o dos partes del bíceps, una porción larga y una corta. La porción larga es un tendón que se mete en medio del hombro, en medio dentro de la articulación y se agarra de un borde de la glena que le decimos nosotros. Entonces, esa zona muchas de las veces se desgarra o se lastima en la inserción de este tendón y genera dolores crónicos. Es un poco diferente. Generalmente el paciente se refiere, no, yo muevo todo, hago mis cosas, pero doctor, estoy bonito y de un rato al otro hago un movimiento para atrás y es como que me clavaran una daga y ya me quedo con dolor. Ese es otro tipo de dolor que generalmente se debe a las lesiones del bíceps, que pueden ser inflamaciones también o también desgarros o lesiones. Esa zona tiene un nombre específico que se llama SLAP en términos médicos. También puede, las famosas, hablando de otro tema, las luxaciones, las secuelas de las luxaciones, que van a generar también un dolor del hombro y que van a generar una inestabilidad de este hombro, que se le sale el hombro a cada rato, que también generan dolor y tienen que ser resueltas de alguna manera. Perfecto. Y bueno, ahora sí ya adentrando un poquito al tema de las personas de la tercera edad, en ellos es más común el dolor del hombro tal vez por ya, no sé, lo que hablábamos tal vez, bueno, aunque usted había dicho que el colágeno no tiene mucho que ver con el dolor del hombro, pero en las personas de la tercera edad tal vez es diferente ya las complicaciones que podrían tener. Y claro, como digo, va cambiando la estructura de los tendones, todo va alterándose
constitución del tendón se va haciendo un tendón más débil, un tendón más friable, más factible a la ruptura. Entonces, sí, hay que tenerle un poco más de cuidado y es común encontrar en lo que vemos, pacientes de 50, 60 años, la presencia de este dolor recurrente de hombro, tratado de manera múltiple en personas y que no mejora. Doctor, no mejora, no mejora, y la mayoría de estas personas están infiltradas. Pero si uno va más a fondo y consulta, ya conversa la persona afectada, ella le va a ir comentando que has hecho infiltraciones hace 4 años, hace 3 años, y no tiene un estudio, por decir, avanzado del hombro para realmente, o le dijeron un diagnóstico. Me dijeron que era tendinitis. Eso nada más. Entonces, eso hay que ver, hay que llegar al diagnóstico de certeza. Yo creo que es la primera indicación acá, saber con nombre y apellido qué problema tenemos. De ahí partimos. Si no es nada, perfecto, vamos a andar bien. Y si es algo grave, hay que solucionarlo de manera inmediata y con eso vamos a tener una buena sobrevida del hombro. Tal vez, la sintomatología del dolor del hombro tiene que ver con la postura que tenemos nosotros al sentarnos, estar al frente del computador, la postura de tal vez estamos un poquito encorvados. ¿Tiene algo que ver con la postura que tenemos todos los días? Claro que de la manera directa no, más bien sería un problema de un dolor referido, que se llama un dolor en la columna cervical, una mala posición, que nos encorvamos mucho hacia adelante, puede ser que genera ese dolor irradiado al hombro, o más que todo al trapecio, que le llamamos nosotros, y generar un poco de dolor. Igual la posición de estar sentado con el mouse, con el ratón en una mala posición, por ejemplo, estamos con una mesa muy arriba, estamos con el hombro en esta posición. Obviamente es una posición que no es correcta y va a generar fricción, que quiere decir el roce, y va a inflamarse el tendón o la bursa y generar dolor. Por supuesto que sí. Perfecto. Hay también, no sé si nos puedes recomendar algunos tipos de ejercicio de relajación, no sé, para el hombro o qué estiramientos podríamos realizar. Ya, perfecto. En los movimientos del hombro tenemos que tratar de realizar los rangos completos de movilidad. ¿Qué quiere decir? Elevar el hombro hacia arriba, hacia adelante, hacia el lado y hacia atrás. Entonces, de esa manera tratamos de no perder los rangos de movilidad. Manejar el tema de los trapecios, la musculatura de lo que nosotros decimos del tren superior o la cintura escapular superior, mantener en movimiento, realizando ejercicios tan básicos como los que hacíamos en la escuela, ¿no? Cuando hacíamos educación física, mano de arriba, abrir hacia los lados. Y si vemos que tenemos dolor y que no hay mejoría, o que no tenemos fuerza, o que tenemos que ayudarle al otro brazo para subir, algo está pasando. Algo está pasando y pues primero una evaluación de la persona competente para poder luego, realmente si el médico dice, no, es una inflamación, tómate esto y después genera movimiento, y no va a haber ningún tipo de problema. Perfecto. Tenemos una pregunta por interno. Nos dicen, tal vez el dolor del hombro puede surgir por una mala posición de dormir. Al siguiente día se puede levantar con el dolor del hombro. Por supuesto que sí, si nosotros recostamos el hombro sobre todo el cuerpo, perdón, sobre el hombro, ¿qué va a pasar? El hombro sube. El hombro sube y se pega arriba contra el acromion, contra el otro hueso, y en el medio tenemos los tendones y, vuelvo y repito, la bursa. Entonces puede amanecer uno con dolor, un dolor importante, intenso, pero que suele ir cediendo según van pasando los días. O muchas de las veces hay gente que le dice, doctor, fue a colgar la sábana, colgué la toalla que me estaba secando y le generó un dolor. Entonces, generalmente se debe a la compresión, al choque del hueso húmero contra el hueso acromion que se encuentra arriba. Perfecto. Tal vez algunos factores de prevención del dolor del hombro se puede prevenir. Se puede prevenir, en realidad, de cierta manera, sí,
Sí, sí, tratando de evitar movimientos bruscos, sobrecarga de pesos en posiciones que no son correctas del hombro, eh, gran cantidad de peso ahí con el brazo en extensión y que rebajar, genera un daño articular, genera un daño a nivel de los tendones. El lanzar de manera brusca hacia atrás como si lanzáramos una piedra con gran cantidad de pesos, no es son movimientos que son muy hiper exigidos, son movimientos muy fuertes que pueden ir dañando al hombro. Pero de ahí, bueno, el hombro es bastante noble, el hombro tiene un rango de movilidad impresionante que nos hace tener tantas particularidades diferentes en los humanos, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer la movilidad normal y no hiper exigir y sobrecargar de peso generalmente. Y creo que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Sobrecargar de peso, hacer fuerzas sin la debida postura, tal vez en las actividades, pues demandamos mucho ejercicio también. En cuanto al ejercicio, para evitar los dolores de los hombros o dolores de los músculos, cuál sería la recomendación en los ejercicios? ¿Realizar todos los días o tal vez cuántos días a la semana para evitar lesiones? Para evitar lesiones, bueno, depende de una persona normal que no realiza ningún tipo de actividad, pues bueno, lo que recomiendan todos los médicos, la Organización Mundial de la Salud, pues no son los 30 minutos de actividad para mantener las articulaciones sanas, los tendones sanos, porque somos a la final biomecánica, somos mecánicas, si no nos usamos, si no nos movemos, nos generamos atrofia, generamos acostamiento de los rangos de movilidad de nuestro organismo, generando esto cuando la típica persona que no ha hecho deporte mucho tiempo, pero alzaba tanto peso, y te dice, no, pero si yo alzaba 50 kilos, voy a querer alzar los 50 kilos, y termina lesionado, porque todo es educación del organismo, como todo, ¿no? Se le educa al organismo, se le fortalece a los músculos, a los tendones, y según eso nos va dando nuestros rangos de función y nuestro rango de tolerancia para evitar justamente el daño de las mismas, ¿no? Exacto, entonces sí es importante que seamos conscientes de tener una buena actividad física, de realizar los ejercicios que usted nos acaba de describir, de tener una buena posición para dormir, buena posición para realizar actividades al frente del computador. Las personas que están en teletrabajo también pueden tener algún tipo de lesiones por el hecho de estar todo el día, durante todo el día al frente de un computador. Entonces, esas son algunas recomendaciones generales y como conclusiones ya acerca de este tema del dolor del hombro. No sé si hay algún punto que todavía no hemos tocado y es importante. Eh, Algo que podemos acotar, no, yo creo que recalcaríamos en la parte de la atención precoz del hombro, la atención precoz del hombro, y siempre el tema de valorar, el tema de la infiltración, el de la sobada. Yo creo que eso está muy en uso, hay mucha utilización de esos métodos, que luego a las personas que nos dedicamos a la parte quirúrgica, a la parte funcional, nos es muy difícil de resolver y no podemos cumplir muchas de las veces las expectativas porque ya no tenemos cómo solventar un daño estructural tan grande y son sometidos a cirugías gigantes. Entonces siempre recomendamos una consulta a alguien capacitado y por ahí nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza. Eh, eso, y el tema de los esfuerzos, como decía, tratar de cuidarse, no hacer esfuerzos innecesarios, esfuerzos que no corresponden en malas posiciones. Eso es lo que más nos sirve para mantener una salud como tal del hombro. Y cuando genere el típico que pasa entre los hombres, es un poco más común. Ay, me doblé el hombro. No, pues endúrate. Ven para jalarte, jala más peso para que ya se te acomode. Y eso a veces puede generar lesiones más importantes. O ya me está doliendo y continúo haciendo el esfuerzo, ya me ha de pasar. Y generalmente no ayudan todo ese tipo de situaciones. Recomendamos eso, una valoración precoz, el diagnóstico de certeza hoy por hoy es lo mejor para evitar complicaciones, que es como lo que la inco y lo que repito a cada momento, porque nosotros vemos cada día
eh, vemos este problema y cada vez es un problema más grande, sabemos a qué vamos, entonces ahora hoy por hoy se ponen prótesis en los hombros por el daño articular que se generó por los daños de los tendones y sabemos que no es como ponerse una prótesis de rodilla o de cadera que van bien, tienen una buena sobrevida. Todavía el hombro está muy limitado, es para quitar el dolor, poder recuperar algo de la función. Entonces, en eso queremos hacer ahínco. No sé qué más les puedo, más bien ustedes deberían preguntarme alguna duda o pregunta que me puedan decir. Acá estamos. Perfecto, sí, para todas las personas que nos están viendo en Facebook Live, si tienen dudas o preguntas, las pueden dejar en los comentarios. En cuanto a las lesiones que ya son más graves, ¿cuáles serían ellas? ¿Nos puede describir las complicaciones como para llegar a la prótesis que usted menciona? Por supuesto, generalmente son los daños articulares como luxaciones que no han sido resueltas. Se sale el hombro de la articulación y no han sido resueltas. En el tema de, son pacientes que si no se les hace una reducción en un mes como tope, ya comienzan a haber problemas porque se van generando fibrosis, adherencia. ¿Qué quiere decir eso? Tejidos metidos en los espacios que nos cuesta mucho reducir y no vamos a recuperar los rangos de movilidad. Genera daño articular, daño de los huesos, porque al estar luxado se genera ese desgaste. Entonces, esos daños van a generar que la articulación deje de funcionar bien y nos vaya llevando a una prótesis. Otro famoso daño del tendón del manguito rotador. Cuando este manguito rotador se rompe, hay un tiempo que es bastante extenso para poder repararlo. Se habla de entre 1 año a 3 años que uno tiene chance o oportunidad de recuperar ese tendón en una buena cantidad. Cuando esto no se hace o se da el famoso desgarro masivo de manguito rotador, que no es reparable, esto va a ir a una artrosis. ¿Por qué? El tendón, que es la cobertura entre hueso y hueso, se pierde. Entonces el húmero comienza a subir y ya comienza a rozar con el otro hueso, el acromion, y va generando una artrosis, un daño articular. No es, obviamente, no es tan frecuente como lo que hemos hablado de las otras patologías, pero cada día lo vamos viendo más y más por el abuso de los corticoides en su momento. Y ahí nos vamos buscando la poca ayuda que tenemos, que son las prótesis. Van bien, funcionan, pero no es todavía, no llegamos a lo que queremos en la función del hombre, en realidad. Perfecto, creo que nos queda más claro también los síntomas, prevención, causas, que pueden ser varias, ¿no? Hay diferentes causas en este tema y en este dolor, así que las recomendaciones que es el diagnóstico. Si usted tiene algún síntoma de los que acabamos de mencionar, pues visitar al médico, estar con el diagnóstico oportuno, sobre todo porque como dejamos pasar mucho tiempo, vamos a tener complicaciones y eso en todo tipo de enfermedad, ¿no? Y obviamente el dolor del hombro también es una de ellas. No sé si nos puede ayudar con sus números, su consultorio para preguntas o para las personas que nos están viendo si necesitan consultas. Claro, nosotros estamos con mucho gusto atendiendo en el Monte Sinaí, es en la Torre 2, el consultorio 104. Nuestro número de contacto del celular es el 0987 349279. Siempre busquemos la prevención antes que el desastre, es lo que yo siempre digo. Yo me dedico más a operar que otras cosas, pero que me gustaría mejor prevenir y cuidar estas lesiones antes de que se genere un daño o una destrucción. Eh, Estamos a las órdenes, cualquier cosa que les podamos servir, siempre listos y siempre a su disposición.
Así es, y le agradecemos también por haber estado con nosotros esta tarde, hablar acerca de este tema importantísimo. De igual manera, vamos a dejar sus contactos en los comentarios para que puedan contactarse con usted, nuestros queridos oyentes que lo necesiten, y no se olviden, diagnósticos oportunos, diagnósticos tempranos, que eso es muy importante, consultar al médico. Para eso están los profesionales de la salud y, por ejemplo, usted en esta área también. Así que no dejemos pasar el tiempo, no digamos el mañana me pasa, me tomo esto y ya estoy bien. Y realmente el dolor va a ser más severo después de algunos días y llegar a complicaciones, pues antes de prevenir, no creo que sea el caso, y así que seamos conscientes en ese ámbito y, como usted dice, mejor prevenir antes que lamentar, o los desastres que podría ocasionar el hecho de por miedo o por cualquier cuestión, pues no visitar al médico. Así que le damos las gracias al doctor Santiago Tamayo por estar esta tarde con nosotros, y si tienen dudas de igual manera pueden dejarlas en los comentarios, que vamos a estar pendientes a cualquier pregunta que todavía tengan, dejándonos en los comentarios. Además, también les recuerdo que estamos siendo retransmitidos por www.medimagenradio.net. Si usted quiere escuchar más programación acerca de las áreas médicas de distintas enfermedades, nos pueden seguir a través de redes sociales, que estamos aquí en Medimagen Radio, Medifamilia Cuenca y Medimagen Cuenca también. Para cualquiera de nuestros servicios, cualquier pregunta también nos pueden realizar. Una vez más, que muchísimas gracias al doctor Santiago. Muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto formar parte de este distinguido sketch. Y bueno, cuando tengan algunas dudas o preguntas o algún otro tema un poquito más específico, porque este tema realmente es muy grande, pero quisimos comenzar este tema porque es lo que nos preguntan nuestros pacientes. Ellos no pueden definir algo más puntual. Entonces siempre estamos dispuestos a apoyar en son de la educación, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo acá y educándonos un poco más de la salud. Muchas gracias por la invitación nuevamente y que tengan una linda tarde. Gracias a usted, y también gracias a todos nuestros queridos oyentes y también los que nos sintonizan y nos ven a través de Facebook Live. El día de hoy estamos terminando con MediSalud, pero les recuerdo que la próxima semana, el día martes, tendremos otro tema y estaremos junto a la doctora Daira Patiño. Estaremos hablando sobre el cáncer de cérvix o de cuello uterino. Así que desde ya quedan cordialmente invitados.